Que Dios le bendiga, mis santos hermanos, en este preciso momento. Dios bendiga a todos aquellos que puedan escuchar esta palabra de parte del Señor. Santo sea Jesús. Ya que verdaderamente estamos viviendo tiempos difíciles, tiempo peligroso, como dice el apóstol Pablo. Y he estado analizando que a medida de que va pasando el tiempo, cada día más la batalla arrecia, cada día más este pleito se hace más fuerte. Bendito sea Jesús. Y a medida de que se aproxima la venida de nuestro Señor Jesucristo, cada día más se torna más difícil las cosas. Bendito sea Jesús. A medida de que el tiempo va pasando, la guerra aumenta, las pruebas aumentan dentro del pueblo de Dios a medida de que van pasando los tiempos. Y está bien de que nosotros no debemos adaptarnos a los tiempos. El tiempo tiene que estar sujeto a Dios, porque Dios es el dueño del tiempo, Dios es el tiempo. Pero he estado mirando cómo muchas personas, aún después de haber estado en el camino del Señor, vemos como el enemigo los engaña al pasar el tiempo, cómo son engañados. Y para esto yo quiero compartirle una cita bíblica, la cual el Señor me ha dado para este preciso momento. Quiero hablar acerca de un tema muy importante, y para esto quiero leer en el libro de Romanos, capítulo 8, y quiero leer a la altura del verso 24. La palabra, por ser palabra de Dios, se leen bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen así: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Dice el verso 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Alabanza. Quiero predicar sobre el tema: no es con nuestra propia fuerza. Santo sea Jesús. O mejor dicho, no es con tu fuerza. Bendito sea el Señor. Porque es el tema, no es con tu fuerza. Bíblicamente, quiero hablar con los hijos de Dios, con aquellos que han conocido a Dios, con aquellos que están en el camino, con aquellos que le están sirviendo al Señor. Y cómo no decir con aquellos que no le han conocido, que traten de conocerle, de acercarse a Dios, de entregar sus vidas a Jesús. En este verso bíblico que hemos dado lectura, Romanos capítulo 8, me llama mucho la atención el verso 26. Yo quiero hablar del Espíritu, porque por eso quiero predicar con el tema: no es con tu fuerza. Santo sea Jesús. Por eso quiero hablar acerca del Espíritu. Necesitamos al Espíritu, no es con nuestra propia fuerza. Nosotros solos no podemos. Sin el Espíritu no podemos. Santo sea Jesús. Por eso es que me preocupa cuando veo personas que se creen tan fuertes, santo sea Jesús, que se creen tan invisibles. Bendito sea el Cordero de Dios. Aunque hay un momento determinado que la misma palabra de Dios nos manda a que debemos hacernos fuertes, pero es en el momento de las debilidades. Por eso dice la Biblia: diga el débil,
fuerte soy. Pero es fuertes en Dios, porque sin Dios nosotros no podemos. Sin el Espíritu nosotros no podemos hacer nada. Sin el Espíritu de Dios no somos nada. Santo sea Jesús. Por eso el verso 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando dice el Espíritu mismo intercede por nosotros, llega un momento a la vida del cristiano, llegan momentos difíciles a nuestra vida, cuando prácticamente, aunque tenemos a Dios, aunque tenemos el Espíritu de Dios, y aunque servimos a Dios, aunque no hemos entregado a Él de todo corazón, llega un momento cuando prácticamente vamos a pensar que estamos solos. Esos momentos van a llegar. Llegará un momento en que quizá pensemos que Dios se ha olvidado de nosotros. Bendito sea el Cordero de Dios. Ahora bien, me llama mucho la atención que cuando tenemos el Espíritu de Dios, Él es el que nos ayuda. Él es el que nos guía. Él es nuestro consolador. Él es el que nos fortalece. Y muchas veces pedimos, pero no sabemos cómo pedir. Por eso dice el apóstol aquí, santo sea Jesús, que el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemido. ¿A dónde quiero llegar? Sin el Espíritu de Dios, un evangélico está fracasado. Sin el Espíritu de Dios, un cristiano no es nada. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu nos sirve de fortaleza. Porque el mismo Espíritu es el que nos consuela en nuestras debilidades, en nuestras angustias. Llegará un momento que el enemigo tratará de levantarse. Y el enemigo, cuando hablo del enemigo, estoy hablando de Satanás. Que el Señor los reprende en el nombre de Jesús y sus demonios. Él es el acusador. Él es el que tratará de acusar a los hijos de Dios, a los escogidos. Bendito sea el Cordero de Dios. Entonces, hay momentos que nosotros enfrentamos que prácticamente es cuando más necesitamos de Dios. Nadie puede decir que como evangélico no le ha tocado llorar. Nadie como cristiano puede decir que no ha sufrido. Porque en estos caminos se sufre. En estos caminos no todo es gozo, como muchos lo presentan. Si en estos caminos no hubieras sufrimientos, no estuviésemos aflicción, entonces Jesús no lo hubiese dicho. Bendito sea el Cordero de Dios. Cristo lo dijo claro. Él dijo, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Bendito sea el Cordero de Dios. Ahora bien, cuando nosotros analizamos la palabra de Dios, vemos que el mismo Pedro fue pedido para ser zarandeado. Jesús se lo dijo. Pedro, Satanás te me ha pedido para zarandearlo como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, para que tu fe no mengue. En ese instante, Cristo era, como quien dice, el que servía de consolador a los hermanos, el que estaba para ayudar, el que estaba para fortalecerle, el que estaba para guiarle. Bendito sea Jesús. Por eso usted va a encontrar que en ningún momento fue el Espíritu que rogó por Pedro,
para cuando llegaran esos momentos difíciles. El mismo Jesús le dice a Pedro: yo he rogado por ti para que tu fe no falle. El mismo Jesús sirvió como intercesor. Pero cuando analizamos las palabras de Dios, nos damos cuenta que Cristo no toda la vida iba a estar con los discípulos. No toda la vida iba a estar caminando con ellos. Veamos qué sucede según San Juan capítulo 14. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en el verso 15. San Juan 14, 15 en adelante. Oiga lo que dijo Jesús a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Cuando Jesús se refiere a otro consolador, el versículo 17 confirma que ese consolador es el Espíritu Santo. Por ende dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Porque mora con vosotros y estarás en vosotros. Lo que Jesús le está diciendo a su discípulo es que inmediatamente Él se vaya, que ya no esté con ellos, pero luego viene otro consolador, que es el Espíritu Santo. Por eso vemos que cuando los 120 estaban reunidos en el aposento alto, todos fueron llenos de ese Espíritu del cual le habló Jesús. ¿Por qué necesitamos el Espíritu? Ahora bien, bíblicamente el Espíritu no está en los impíos. El Espíritu de Dios está en el creyente, está en los cristianos. Por eso dice: si me amáis, guardáis mi mandamiento, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. El impío no puede recibir al Espíritu Santo. El impío no puede tener al Espíritu Santo. Pero usted como cristiano sí puede. Esto es para los hijos de Dios. Por eso la Biblia habla claro: bendito sea el Cordero Santo. Ahora, cuando nosotros analizamos las palabras de Dios y nos vamos al verso 26 del mismo capítulo, dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Oiga bien, en mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Jesús le está hablando que el mismo Espíritu, cuando esté en ello, le va a recordar todo lo que ya Jesús le había dicho, todo lo que Jesús le había enseñado. El Espíritu se lo iba a recordar. Pero ¿por qué estoy dando esta palabra de parte de Dios que no es con tu fuerza? Es que prácticamente necesitamos el Espíritu de Dios. En este tiempo en cual estamos viviendo, estamos mirando cómo Satanás está engañando a muchos que prácticamente están en el camino. Y yo me pregunto, ¿cómo Satanás, que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús, puede engañar a un hijo de Dios? Para esto tendríamos que seguir navegando en las Escrituras.
cuando usted analiza los ángeles caídos que fueron engañados, los engañó Satanás, que el Señor los reprenda. Ángeles que estuvieron con Dios, que tuvieron face to face al lado de Dios, fueron engañados. Por ende dice que conquistó él la tercera parte de las estrellas que pasaron a ser los ángeles caídos. Ahora bien, cuando nosotros analizamos la palabra de Dios y nos vamos al libro de Génesis, vemos como Satanás penetra y logra engañar a Eva, aquella mujer que Dios le había puesto a Adán en aquel lugar. Vemos cómo logró engañarla con sus astucias. Cuando hablo de astucia, me llega a la mente el verso bíblico cuando el apóstol Pablo dice: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de alguna manera vuestros sentidos vengan a ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces podemos ver cómo el cristiano es engañado. Como aquí nadie es fuerte, necesitamos estar siempre llenos del Espíritu Santo. Necesitamos hacer las cosas ordenadamente como manda las Escrituras. Y necesitamos cerrar toda brecha, toda puerta donde el enemigo quiera meterse. Al enemigo no se le puede dejar puerta abierta. Al enemigo hay que cerrarle la puerta, porque por cualquier brecha se mete, en cualquier descuido se mete. Bendito sea el Cordero de Dios. Pero vemos que aún Elías, en un momento determinado, deseó morirse. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que Elías deseó quitarse la vida él. En ninguna parte de la Biblia dice que Elías intentó cometer un suicidio. Oiga lo que él dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mi padre. Elías entendía que si él se quitaba la vida, estaba perdido. Porque si Dios es quien da la vida, Dios es quien la quita. Ningún homicida podrá salvarse. Estoy compartiendo esta palabra por cosas que estamos mirando, que están sucediendo, que están pasando, como muchos dentro del pueblo están siendo engañados. Pero analizándolo desde un punto de vista, mientras el Espíritu Santo esté en la vida del creyente, el creyente no va a ser engañado, jamás. Satanás no podrá engañarlo, que el Señor lo reprenda. Pero es mientras esté el Espíritu Santo en la vida del cristiano. Ahora, ¿qué pasa con respecto al Espíritu? Muchas veces contristamos al Espíritu. Muchas veces mentimos al Espíritu. Muchas veces nos rebelamos contra el Espíritu. Y si el Espíritu es el que intercede por nosotros con gemido, no debemos contristarlo. No debemos ofenderle. No debemos maltratarle. Jamás. No debemos fallarle. Quizá usted diría: explíqueme, hermano, ¿y cómo se le falla al Espíritu?
Cuando analizamos la palabra de Dios y nos vamos al libro de los Hechos, capítulo 5, verso 3 en adelante, por ahí, vemos la palabra que Pedro le dijo a Ananías. Dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Alabanza. El mismo Satanás, que el Señor lo reprenda, llenó el corazón de Ananías para que mintieses al Espíritu Santo. A veces hay creyentes que se convierten en mentirosos, en hablador, y de esa forma están mintiendo a Dios, están mintiendo al Espíritu Santo. A veces comienzan a hacer cosas que comienzan a desagradar a Dios, pero eso no lo puede llevar a una derrota, porque nadie es perfecto. El mismo Espíritu que intercede por nosotros nos da a entender cuando las cosas andan mal, cuando las cosas no están bien. Nuestro refugio debe ser Dios. Debemos refugiarnos en el Dios Todopoderoso. Sabía que el Espíritu muchas veces, dependiendo nuestro comportamiento, se puede rebelar contra nosotros y hacerse enemigo de nosotros. Santo sea Jesús. ¿Cómo va a ser, predicador? Vamos a ver qué nos dice libro de Isaías, capítulo 63. Santo sea Jesús. Vamos a ver qué nos dice Isaías 63, verso 10. Dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se le volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Alabanza. A pesar de que acá hay un dato que dice Espíritu con es minúscula, santo sea Jesús. Pero cuando nosotros analizamos, cuando en medio de sus dificultades, su problema, usted clama a Dios, no hay problema mientras usted tenga el Espíritu de Dios que no tenga una salida. No hay problema mientras usted esté en Dios que no tenga una salida. La palabra de Dios dice que aquel que padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que hoy son tentados. Bendito sea Jesús. Alabanza. Él nos ayudará. ¿Sabe algo? Esto lo he dicho algunas veces. En una ocasión, el Señor trató conmigo y me mostró el espíritu de depresión, que es el que lleva a la gente al suicidio. Es el que lleva a la gente a quitarse la vida. Ese espíritu de depresión trabaja al junto de unos cuantos espíritus más. Y para una persona quitarse la vida, primero llega el espíritu de depresión. Cuando el espíritu de depresión llega a la vida de la persona, depresión se encarga de ministrar todos lo negativo, todos lo contrario a Dios. Cuando el espíritu de depresión está rondando, te quiere ministrar, lo primero que te dice depresión es: a ti no te quieren, tú no eres nadie, mira cómo te menosprecian. Si tiene una deuda, te dice: mira cómo tiene que estar cogiendo prestado y no ha conseguido para pagar esa deuda. Mira cómo te miran mal. Nadie te quiere. El fin.
La última palabra que te dice es el espíritu de depresión que te susurra a tus oídos es esta: mátate, quítate la vida y va a descansar en paz y se vas a acabar el sufrimiento. Entonces, cuando logra su objetivo, ahí viene el suicidio. Bendito sea el Cordero de Dios. Por eso es que yo le solto a los hermanos, en tu momento de angustia, en tu momento de persecución, en tu momento de ataque, en tu momento de aflicción, porque van a llegar, hazte de cuenta que tú no estás solo. Tú no estás sola, iglesia, que tienes a Dios, que tienes al Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo es el que va a interceder con gemido. Bendito sea el Cordero de Dios. Él mismo se va a encargar de interceder. Bendito sea el Cordero Santo. Vamos a ver qué nos dice Hechos 7:51. Bendito sea Jesús. Hechos 7:51. Veremos qué nos dice acá. Alabado sea el Cordero de Dios. Dice así. Hechos 7:51. Duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Aquí Pedro hablando, aquella generación, como sus padres, que ya no estaban, también resistieron al Espíritu Santo, así ellos le están resistiendo. Bendito sea el Cordero de Dios. No podemos descartar que el Espíritu es que nos va a ayudar. ¿Quién podrá decir, durante tengo X tiempo sirviéndole a Dios, todos ha sido de viento en popa, como dicen por ahí, como buen dominicano? No, hay momentos duros. Le cuento, yo he tenido momentos que aún en el balcón de mi casa, a las 2 de la madrugada, 2:30 de la madrugada, me he sentado afuera, sin deseo de orar, sin deseo de postrarme de rodillas. Me siento en una silla y comienzo a mirar al cielo. En ese momento sé que algo está trabajando. Hay bloqueo. Pero al mismo tiempo, a la vez, recuerdo quién yo era antes de ser cristiano. Quién yo era antes de conocer a Cristo. Y quién soy hoy. Recuerdo dónde estaba y dónde estoy hoy. Recuerdo mi vida pasada y la vida de hoy. Y cuando recuerdo todo eso, cualquier mal pensamiento que quiera venir a mi mente, pues lo reprendo en el nombre de Jesús. Pero cuando pienso todo eso, ¿quién usted cree que lo hace? No soy yo, es el Espíritu. El Espíritu me da a entender dónde yo estaba, quién era, antes de conocer a Dios, antes de conocer a Jesús. Alabado sea el Cordero Santo. Y como que me lleno de valor. Pero no soy yo, es el Espíritu. Porque hay momentos en que el Espíritu es el que intercede por nosotros cuando queremos cometer cualquier error. Y a pesar de que nunca me ha pasado por la mente cometer error, gracias le doy a mi Dios. Ni mucho menos de ser impío, ni mucho menos de dejar a mi Dios. Y he tenido pruebas, he sufrido, he llorado, santo sea Jesús. Pero el Espíritu intercede y nos da la fuerza. No hay una salida donde entremos que no podamos salir. Bendito sea Jesús. Tenemos al Espíritu de Dios. Entonces, cuando la persona
son engañadas, que Satanás logra engañarlo, es porque le abren puertas al enemigo y no la cierran. Porque es cierto, no todo va a estar bien todo el tiempo. Llegará un momento que tú como cristiano vas a sentir que todos te han dejado, que todos te han defraudado, que todos se han ido de tu lado. Vas a pensar, va a ver como que todo se está derrumbando, como que no encuentra la salida. Hay salida. En Dios tenemos la salida. En Cristo tenemos la salida. Santo sea Jesús. No puede volver atrás. Bendito sea el Cordero Santo. Y cualquier problema, Dios está hablando a gente que van a ver este video, que van a escuchar esta palabra. Santo sea Jesús. Siempre refúgiate en Dios. Bendito sea el Cordero Santo. Siempre mantente clamando, mantente orando. Ahora bien, a Dios no lo vamos a confundir con brinco. A Dios no lo vamos a confundir con mucha bulla. No, Dios no lo confunde nadie. Dios sabe quién es cada quien. Bendito sea el Cordero de Dios. Trate de tener intimidad con Dios y verá que el diablo no le va a engañar. Ahora bien, la Biblia dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, no ignoremos sus maquinaciones. Bendito sea el Cordero de Dios. Dios es fiel, y aunque seamos infieles, Él siempre permanece fiel. Mi alma adora la gloria de Dios. Sea Cristo glorificado. Vamos a ver qué nos dice Primera de Samuel, capítulo 2, verso 9. Vamos a ver. Primera de Samuel, capítulo 2, versos 9. Vamos a ver qué nos dice Samuel 2, 9. Santo sea Jesús. A ver. Vamos a ver. Samuel 2, verso 9. Aquí está. Dice: Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Medita en este texto. Oiga, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Vuelvo y te digo, aquí nadie es fuerte. El fuerte es Dios. El grande es Dios. Sin el Espíritu de Dios no somos. Que no se vaya el Espíritu de Dios de tu vida. Que no se aparte el Espíritu de Dios de tu vida. El día que el Espíritu de Dios se aparte, no va a haber quien interceda por ti. Porque Jesús lo dijo a su discípulo: enviaré el Consolador, el cual estará con vosotros. ¿Cómo mantener una estrecha relación con el Espíritu Santo? Yo no sé usted, pero yo cuando me voy a postrar de rodillas a orar, cuando voy a hablar con Dios, yo no tan solo hablo con Dios. Yo hablo con Dios, hablo con Jesús y hablo con el Espíritu Santo. Y quizá usted dirá que estoy loco, pero muchas veces yo he sabido poner una silla y decir: Espíritu Santo, siéntate ahí. Quizá usted diría: eso son cosas como de loco. Bueno, hay cosas que muchos lo van a ver como de loco, pero cuando yo le digo siéntate ahí, yo me doy cuenta que está ahí conmigo. Y Él está en vosotros, pero yo lo pongo a mi lado, porque dice que está en vosotros. Bendito sea Jesús. Me dirijo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Comienzo a clamar a Dios.
Y muchas veces, cuando me levanto, doy gracias a Dios, gracias a Jesús, gracias al Espíritu Santo. Para salir, encomiendo mi salida al fiel Creador, porque Él es que guardarás de mí. Y en mis debilidades, en mis aflicciones, en el momento que yo creo que no puedo más, ahí está el Espíritu intercediendo por mí, intercediendo por ti. Porque es que cuando tienes el Espíritu Santo, Él es el que te ayuda. Por ende, con nuestra propia fuerza no podemos. Necesitamos de Él, necesitamos de Dios. No es por nuestra propia fuerza. Por eso dice, mas los impíos perecerán en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Pero cuando nosotros analizamos lo que el escritor dice en Romanos 8:26, ya voy a culminar, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice el verso 27, más escudriña los corazones, ¿sabe cuál es la intención del Espíritu? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, no por los corruptos. El Espíritu no intercede por los corruptos, intercede por los santos. Y cuando deja de vivir en santidad, cuando vive una vida de corrupción, el Espíritu se puede apartar. Gloria al Señor. Y con esto culmino. Satanás nunca va a entrar en un cristiano. Un demonio no entra en un cristiano que tenga el Espíritu Santo. ¿Cómo va a ser predicador? ¿Y por qué yo he visto muchas personas caer endemoniados? Le abrieron la puerta a ese demonio para que entre. Yo lo he visto mucho en nuestras administraciones. Usted ve que lo más que cae es gente endemoniada, pero es porque le abren la puerta. Santo sea Jesús. Porque esto es un pleito, es una guerra en el mundo espiritual. A los demonios hay que cerrarle la puerta para que no entren. ¿Y cómo usted le cierra la puerta? Siendo íntegro a Dios, viviendo una vida en santidad. Y cuando el diablo se quiera levantar, reprendía al diablo, reprendía a los demonios en el nombre de Jesús. Llenarse de Dios. Cuando usted crea que no puede más, sacar fuerza y decir: tengo el Espíritu de Dios, tengo a Dios, Dios está conmigo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Es lo que debemos entender. Dios le bendiga. No es con tu fuerza. Necesitamos al Espíritu Santo para no ser engañado. Santo sea Jesús. Dios te bendiga.